placer estar con ustedes aquí en el curso bienal de reumatología. Todavía recuerdo año 2001, si la memoria no me falla, cuando estuvimos con el doctor Puche inaugurando el primer curso bienal, y ahora estamos llegando a la 13ª versión, un curso que siempre ha sido un placer estar con todos ustedes ahí en ese departamento tan lindo como es Córdoba, y que desafortunadamente este año no podemos estar, pero que esperamos que el próximo año sí podamos volver a disfrutar de todas las cosas que tienen ustedes y la hospitalidad que es tan grande en esa región. Para este curso, el doctor Puche me pidió dar una conferencia y consideré prudente o adecuado tener la oportunidad de dar una conferencia que pude dictar para ASCOFAME en un curso que hicieron de Reinventando la Educación, y creo que es una conferencia que debe proyectarse un poquito más fuera de las fronteras de ASCOFAME, y que creo que les puede llamar bastante la atención, y hablaré sobre eso el día de hoy. Entonces voy a compartir mi pantalla. Quisieron hablar de la parte de la educación médica en el mundo digital, y que fuéramos del e-learning hasta el e-learning. Estas son las gafas que yo me pongo cuando quiero hablar de cosas del futuro y quiero hablar de cosas hacia dónde se van proyectando desde el presente. Y quiero comenzar con esta frase del comunicólogo doctor Marshall McLuhan: podemos hacer lo que queremos con los nuevos medios, excepto ignorarlos. Creo que hemos estado trabajando esto durante toda la vida. Este es un ponqué de Twitter que me gané hace unos años por parte de mis estudiantes, después de varias quejas de ellos ante los directivos, ante la decanatura. Estamos hablando por ahí del año 2015, 16, esta parte de acá, o sea, hace unos 5 años que fue esto. Y ya nosotros estábamos en el mundo digital, de tal manera que la pandemia no hizo más que seguir profundizando lo que hemos estado manejando durante mucho tiempo. Entonces quiero hablarles un poco de los cambios de la educación médica, las tendencias en el uso de los medios sociales, por qué son importantes los medios sociales en la educación médica, y algunas cosas que tenemos que tener en cuenta de la medicina moderna versus la tradicional. Y esto es importante realmente porque la pandemia está dejando varias cosas importantes que van a tener una influencia enorme en los años por venir. Y si nosotros salimos de esta pandemia pensando exactamente igual como lo hacíamos antes, creo que vamos a tener complicaciones para adaptarnos al mundo que nos queda. Este es un libro de educación médica que editó un doctor conocido, Homero Rivas, muy importante. Ahí pude escribir el capítulo sobre la experiencia que nosotros hemos tenido en educación médica, y ahí mencionaba que hay un cambio generacional importante, que hay que tener en cuenta nuevas formas de aprendizaje, que los muchachos del día de hoy tienen unas costumbres diferentes. Por ejemplo, veremos que utilizan más los motores de búsqueda que las bases de datos, y utilizan mucho más los teléfonos, que son cada día más inteligentes que los computadores que utilizaban antes. Estas tendencias hay que tenerlas en cuenta para todo lo que vamos a hacer, cursos, educación médica, etcétera. Y aquí vemos que se discutió de los problemas de la reumatología para el futuro antes de la pandemia. Vemos aquí reunidos los presidentes de las diferentes ligas del mundo, la asiática, africana, europea, y estaba yo como representante de la Liga Panamericana, y se mencionaba que el impacto de las enfermedades reumáticas era creciente, que había insuficiencia de reumatólogos que no se están formando en el continente, en ninguna parte, que necesitamos formar otros profesionales, médicos generales, internistas, etcétera, con un conocimiento más apropiado de la reumatología, que esa reumatología con los que se enseñan todavía es insuficiente, y por eso hay que hacer programas curriculares muy puntuales para poder cubrir esas deficiencias, y que hay que emplear estos nuevos métodos de aprendizaje y atención que todos los días están saliendo para que las personas puedan utilizarlas adecuadamente. Por supuesto, también necesitamos un equipo multidisciplinario para mejorar
el acceso de los pacientes. Ustedes ven aquí un trabajo que hicimos de las, digamos, facultades de medicina en el continente que enseñaban reumatología, solo 29%. En algunas son electivas, en otras tiempo completo, pero el 70% no enseñan reumatología, de tal manera que hay necesidad de cubrir en esa área la formación de los médicos actuales. Y los cambios generacionales son profundos. Ustedes ven que hay diferentes generaciones, la M, los baby boomers, la generación X, Y, Z, todas las letras de abecedario, pero cada una de estas generaciones piensa totalmente diferente a la anterior y además tiene elementos tecnológicos distintivos que todos los días están cambiando. Entonces, ¿cómo podemos hacer si tenemos profesores o somos doctores, médicos, hacemos nuestra actividad cuando pensamos de una forma y la nueva generación tiene un componente diferente porque su lenguaje es otro? Entonces hay una falla de comunicación, hay una brecha, además de la digital, de otros tipos, cultural y por supuesto de enfoque sobre la vida que está ocurriendo y que se va marcando. Les decía que los muchachos de la universidad, por ejemplo, utilizan, a pesar de que tienen todas las bases de datos disponibles, mucho más los motores de búsqueda, por ejemplo, Google o el Google académico. Entonces, lo lógico no sería decirle, usted no puede entrar al motor, al Google a buscar un artículo, sino cómo utilizar adecuadamente y ser un experto manejando el Google, que es la principal herramienta utilizada hoy en día. Igualmente, los dispositivos móviles hoy en día sirven para todo, para estos muchachos, y también lo estamos viendo reflejado porque cada vez utilizan más móviles que los computadores y cada vez es más generalizado. Siempre nos han dicho que no todo el mundo podía acceder y que en América Latina estamos viendo esas diferencias. Sin embargo, mal que bien se ha podido adaptar en la mayoría de las universidades a todo este problema de la pandemia, y lo que pensamos es que todavía esto va a profundizarse más y todo el mundo va a tener más y mejor acceso. Pensar las conexiones que tenemos hoy en día, solamente imaginarse por un rato qué hubiera pasado si la pandemia hubiera sido hace 5 años, pues nos hubiéramos visto que no nos hubiéramos podido comunicar en lo absoluto y no todo lo que estamos viendo hoy en día a través de todas las herramientas con las cuales, por ejemplo, les estoy hablando a ustedes el día de hoy. Entonces, los medios sociales, estos son cosas que me mandan mis estudiantes cuando salen de la rotación. Por ejemplo, hace 11 años que Carvicap nos hizo abrir una cuenta en Twitter. En Rod Reuma, buenos tiempos aquellos, me dice uno, y así es todos los días, algún llega. Y quiero decirles a todos que los medios sociales son una realidad del siglo XXI y son canales útiles para enseñanza y educación médica continua, que dan la capacidad de ayudar y a difundir y amplificar el conocimiento científico y que con frecuencia empoderan tanto a pacientes como a sus organizaciones, y además de esto promueven escenarios globales donde se pone un conocimiento colaborativo que es de beneficio para todos. Ustedes ven que ha cambiado el flujo de información. Aquí no voy a detener mucho, pero si ustedes recuerdan en la época que se formaron como médicos en los 90 o al principio de los 2000, etcétera, era muy claro que el que sabía era el que estaba en el centro académico, el que le recibía las revistas, etcétera, y ese le daba la información a otro doctor que a su vez se lo llegaba a unos pacientes. Sin embargo, hoy en día vemos escenarios como los medios sociales donde hay de todo. Podemos encontrar activistas, expertos, las revistas, las sociedades profesionales, las agencias de salud y por supuesto los médicos y los pacientes compartiendo un espacio común donde va corriendo la información. Por eso hemos dicho que los medios sociales son el sistema circulatorio de la sociedad del conocimiento. Y por supuesto en esos medios la relación esa médico-paciente que era sagrada de uno a uno, cada vez vemos abocados a que hay otros médicos, otros pacientes, otras conexiones que también tienen conocimiento, influencia sobre esa relación que tenemos entre médicos y pacientes. Piensen nada más cuando un paciente les dice, acabo de leer en internet tal cosa, que todo eso está influenciando lo que decimos y hacemos todos los días por el cambio de información. Y así han surgido lo que llamamos los e-pacientes. Los e-pacientes son pacientes electrónicos
que en Estados Unidos le dicen equipados, ensamblados, empoderados, comprometidos, iguales e incluso expertos. Ustedes ven ahí uno de los pacientes más importantes, Dave Broncar. Este paciente fue invitado a la Clínica Mayo como un visiting professor. Por primera vez en más de 100 y tantos años de la Clínica Mayo, invitaron a un paciente como visiting professor, uno de estos pacientes expertos, que su motivación es que no se puede hablar nada sobre el paciente sin tener en cuenta el paciente. Y es lo que hoy en día llamamos medicina participatoria, centrada en el paciente, o simplemente incluir a los pacientes en la conversación, entendiendo que pueden ser el recurso menos utilizado en la salud. Eso se ha fortalecido mucho con los medios sociales, y ustedes ven aquí congresos donde participan pacientes. Cada punto es una persona que está haciendo un comentario sobre el congreso, está presente, y a la derecha ustedes ven por fuera de ese lugar cuando se está haciendo la conversación en redes sociales de los que están adentro y fuera de las redes sociales hablando del mismo tema, solamente que los que están afuera no están asistiendo al mismo evento en presencia, y ven cómo es el flujo de información tan terrible, tan grande, hasta dónde se puede amplificar a través de las redes sociales, de tal manera que se fortalecen importantemente los escenarios globales. También hay múltiples recursos para educación médica en redes. Hay etiquetas de educación, por ejemplo, educación médica, MEDET, MedTwitter, Reuma, que es el que nosotros tenemos, RenEudo, que es para educación. La etiqueta se coloca con el Reuma, con cualquiera de estos, y uno va a encontrar muchísima información de lo que quiera. Hay videos en YouTube, hay gente que pone unos posts en Instagram que son en diferentes formatos y son fabulosos. También hay muchísimos cursos gratuitos de todo tipo en línea, Coursera y otros, y hay redes específicas para científicos y académicos, de tal manera que eso que llamamos educación informal cada vez crece mucho, y nosotros vamos teniendo la educación formal, esa de la universidad, con la educación informal, y de esta forma vamos ampliando nuestro círculo personal de aprendizaje, lo que llaman ambientes personales de aprendizaje. Entonces, esto se puede fortalecer mucho a través de las redes sociales. Nosotros llevamos mucho tiempo utilizando el numeral Reuma. Este trabajo que he presentado era simplemente para ver de qué tuiteaban nuestros estudiantes cuando pasaban la rotación, y hicimos análisis de contenido de más de 1500 tweets que hicieron durante varios meses, y vimos que el 74% de los tweets eran tópicos de interés en reumatología y que abarcaban las enfermedades que ellos ven con frecuencia: espondilitis, lupus, artritis reumatoide, artrosis. Esto lo hice un poco para demostrarle a algunos profesores escépticos que los muchachos no pierden tiempo en las redes, que si uno les enseña cómo buscar información y cómo compartirla, puede sacar mucho provecho de la información que hay ahí, del conocimiento común que hay de todos. Entonces, ok, aquí está, eso, perfecto. Entonces, un estudiante hoy en día, un médico que se meta en las redes sociales, principalmente en Twitter, que la recomiendo ampliamente, puede seguir médicos e instituciones relevantes. A veces la gente se preocupa por el número de seguidores que tiene, pero debería preocuparse bien por la calidad de las personas a quien sigue. Si uno va a seguir, no sé, información, no sé, los noticieros normales que sigues todos los días y que ves en la televisión, pues estás perdiendo tu tiempo siguiéndolo en redes, cuando hay universidades, hay decanos, hay, no sé, Bill Gates, cualquier persona puede seguirlo en las redes y puedes tener información directamente de esta persona que es útil para ti. También puedes seguir etiquetas, como les mencioné, o listas, seguir eventos nacionales, internacionales, seguir cursos gratuitos y estar en alguna de estas redes para científicos y académicos, creando de esta manera el ambiente personal de aprendizaje. Fortalecer las clases al revés. Por ejemplo, muchas veces le puede mandar a uno de los estudiantes sus clases en YouTube, o esta charla que yo estoy dando aquí el día de hoy, que después la pueda tener disponible y quiera enseñarle a los otros, la puedo poner en mi canal de YouTube y ellos pueden aprender de lo que yo estoy enseñando aquí, y eso es pues simplemente maravilloso. También son excelentes herramientas de investigación y diseminación de la información. Aquí ven un estudio que demuestra,
randomizado, doble ciego, como le gusta a los colegas que critican las redes, que muestra que en seguimiento a un año los artículos que reciben más tweets cuando están en las redes son los artículos que también reciben más citas después de un año de evaluarlos. Entonces, lo que llama la atención en las redes también al final termina siendo citado por fuera de las redes, y estos son hallazgos muy importantes. En Panlar hemos tenido una experiencia fundamental desde hace varios años que pensamos de alguna forma aplicar ahora en Reumatólogo del Caribe. La comunidad que nosotros tenemos en Barranquilla, del grupo de nosotros, que somos muy amigos con el doctor Puche, y ahí queremos formar una comunidad también real, que la tenemos, pero virtual también, tener una presencia consistente en todas las redes sociales, hacer unas sesiones mensuales, tener textos en línea que puedan revisar los estudiantes con casos clínicos, etcétera, discutir clubes de revista por una de las redes sociales en varios formatos que hay, formar actividades con los pacientes, y la última, digamos, joya de la corona que tenemos con Panlar que hicimos fue el lanzamiento en una revista totalmente electrónica que se llama Global Rheumatology por Panlar, que es la primera en su género y que los invito a que la conozcan, pongan Global Rheumatology by Panlar y les va a salir y van a revisar todas las características que tiene, y está adecuada para las personas del siglo XXI, para las personas del siglo XXI. Entonces, para terminar, quiero dejar esta parte discutiendo un poco qué entendemos por medicina moderna contra tradicional, y recordar esta frase del chileno Humberto Maturana que dice: el futuro es lo que deseamos conservar del presente, lo que pensamos que sirve es lo que vamos a seguir haciendo. En el COVID cambiaron muchas cosas. Tuvimos mayor mortalidad, aislamiento, problemas de salud mental, se ha afectado la economía terriblemente, pero nos está dejando un punto claro hacia dónde vamos. Ya el punto de cuidado de un paciente no tiene que ser únicamente la clínica o el laboratorio, sino en cualquier lugar donde ese paciente esté. Está más basado, en lugar de basarse en poblaciones, basado en el individuo. En lugar de tener jerarquías en una sociedad, en lugar de que los datos sean propiedad de las instituciones, deberían ser esos datos de los pacientes. En lugar de hablar de experiencias individuales, tendríamos una colaboración sin límites. En lugar de ser costosos, son mucho más económicos, como hoy en día, y en lugar de estar en una torre de marfil, siendo, digamos, aquí la última Coca-Cola del desierto, vemos que en los medios sociales hay más equilibrio y más democracia entre todas las personas que participan en esto. Aquí no me voy a demorar, pero hay miles de aplicaciones que pueden utilizar los pacientes hoy en día para ir registrando información que puede ser de utilidad para los médicos. Y si hablamos de educación médica, les pregunto, ¿enseñamos lo que deberíamos? En diagnóstico tenemos que empezar a hablar pronóstico por genómica, medicina personalizada, medicina de precisión, los nuevos modelos de consulta, telemedicina, guiados, remotos, realidad aumentada, realidad virtual, inteligencia artificial, terapias génicas, impresión 3D, otras formas de tratamiento. Y lo que les quiero dejar aquí el punto es, si eso que hoy en día estamos viendo que está cambiando el mundo, lo hemos incluido en el currículum de educación médica, o los muchachos salen simplemente sin tener ninguna información real sobre esto a un mundo nuevo que los puede tomar como el COVID tomó a todos nosotros. Entonces, esto es una realidad de hoy en día. Aquí les quiero mostrar un poquito un ejemplo de lo que nosotros tenemos en telemedicina. Y miren, aquí estoy, estamos el computador con la historia clínica, el teléfono donde nos estamos comunicando con el paciente, atrás había el otro computador donde están los estudiantes escuchando la consulta que estamos haciendo por telemedicina. Aquí estamos haciendo una teleconsulta con un examen físico virtual. Ya el paciente ha enviado un cuestionario que se llama Rapid 3 y estamos evaluando a este paciente en una forma diferente a lo que estábamos haciendo antes. Puede ser a veces hasta difícil entender, pero es simplemente un examen físico diferente. Sí, es un examen físico diferente que nos da una perspectiva diferente
del paciente, y lo importante es que podemos tener toda la información que necesitamos para tomar conductas. Entonces, quiero decir que las nuevas tecnologías van a depender de la visión que se tenga de ellas, que definitivamente ayudan a amplificar el mensaje dentro y fuera de nuestras sociedades, que creo que están democratizando cada vez más el conocimiento y permiten que conozcamos las mejores prácticas globales para que un simposio que sea realizado en un lugar de cualquier parte de Colombia también tenga una repercusión fuera de y se alimente de otras cosas y se relacione en formas que eran impensables hasta hace hace unos años. ¿Qué debemos hacer con la tecnología? No podemos enseñar lo que no conocemos. Tenemos que aprender cómo se pueden utilizar mejor estos elementos. Debemos tener una buena actitud hacia la tecnología, no ser negativos por ser negativos o rechazar porque no se hace lo que nosotros hacíamos antes. Entender que el mundo cambia y tenemos que prepararnos para ese cambio y que ya nos avisaron claramente con el COVID que esto es cierto y es una realidad. Tenemos que trabajar nuestras habilidades digitales y mejorar la conectividad que tenemos. Y por supuesto se requiere liderazgo y personalidad porque esto es lo que exige el nuevo mundo para que nosotros podamos hacer el cambio que se requiere y aprender las lecciones que nos dejó el COVID. Este doctor Fernando Herrera, un doctor de Panlar, en 1939 dice esto: el médico que debe estar en constante modificarse. Aquel médico o aquella medicina o aquella idea o conducta que en la medicina se queda detenida en el tiempo sin evolucionar, deja de ser medicina. Eso mismo pienso yo. Saludos y que tengan un feliz resto de simposio. Gracias.